La serie de televisión llamada Roots o Raíces fue vista por millones de televidentes. Más tarde se volvió a pasar la serie y fue vista por otros millones más. Traza los orígenes de una familia de la raza negra o sus raíces como 200 o 300 años en África. Ahora los judíos conocen sus raíces. Se trazan a través de la Biblia hasta el primer hombre creado, Adán, y su madre, Eva. También los árabes, casi todos los árabes saben que descienden de Ismael, e Ismael era hijo de Abraham, como se menciona en la Biblia, y a través de él remontan sus raíces hasta el primer hombre creado, Adán. También los turcos generalmente saben que son los descendientes de Esaú, encuentran su raíz en Esaú, y Esaú se menciona en la Biblia, y trazan su genealogía hasta el primer hombre creado, Adán. Pero, ¿dónde están nuestras raíces? ¿Dónde están las raíces del pueblo norteamericano, los canadienses, los británicos y del noroeste de Europa, aún los de Alemania? ¿Por qué está perdida nuestra identidad? El mundo de mañana. La Iglesia de Dios Universal presenta a Herbert W. Armstrong, internacionalmente reconocido como un embajador de la paz mundial, visitando a los líderes prominentes alrededor del mundo, hablando de la causa de los problemas mundiales y proclamando las buenas noticias del mundo de mañana. Señoras y señores, Herbert W. Armstrong. ¿Por qué es que nosotros no sabemos dónde nos encontramos? Nuestra identidad está perdida, mientras que otras naciones pueden trazar a sus ancestros y sus raíces hasta el pasado. Bueno, les voy a dar la respuesta. Porque nuestras raíces pueden ser trazadas y podemos llegar a saber quiénes somos, y estoy preparado a revelarles esta verdad a ustedes. Ahora, los judíos son muy reconocidos en cuanto a quiénes son debido a su reconocimiento o continuo reconocimiento del séptimo día, el sábado, y es conocido en muchos lugares como el sábado judío. Ahora, ¿sabían ustedes que la primera vez que se menciona la palabra judío en toda la Biblia se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículos 5 y 6? Segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículos 5 y 6. Y allí se remonta a algunas de las raíces de Israel, y es el primer lugar en que el nombre judío se menciona. Es en esta escritura en particular, y cito de la Biblia al día, y dice: un día el rey Resín de Siria y el rey Peca, hijo de Remalías de Israel, declararon la guerra a Acaz y sitiaron a Jerusalén, pero no la conquistaron. Sin embargo, en aquel tiempo, el rey Resín de Siria, ahora aliado de Israel, recuperó la ciudad de Elat para Siria, expulsó a los judíos. Ahora, he allí la primera vez que se mencionan los judíos y están en guerra con el aliado de Israel. Israel está allí aliado con Siria. Y el aliado de Israel echó fuera a los judíos de Elat, y los sirios llegaron a Elat y moraron ahí hasta el día de hoy. Segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículo 6, es el primer lugar en que se mencionan los judíos y estaban en guerra contra Israel. Ahora, ¿se pueden ustedes imaginar eso? Los judíos en guerra contra Israel. ¿Qué no piensa todo el mundo que los judíos son Israel? Pero la verdad es que no lo son.
Los judíos no son Israel en lo absoluto, y es tiempo de que enderecemos estas identidades. Después de la muerte del rey Salomón en Israel, su hijo Roboam subió al trono. Salomón les había elevado los impuestos grandemente a su pueblo. De hecho, les estaba cobrando impuestos de más y vivía en mayor esplendor y riqueza que cualquier otro rey. El pueblo de Israel envió a sus representantes a hablar con el rey Roboam, el hijo de Salomón, quien ahora era el rey, y le dijeron: si tú nos reduces los impuestos y no nos pones esta gran carga encima como tu padre Salomón, te serviremos. Pero si no lo haces, sino que continúas cobrándonos tan grandes impuestos, te vamos a rechazar a ti como nuestro rey y no serás ya más nuestro rey. Roboam consultó con los ancianos y ellos le dijeron que sí, que les hiciera caso, que les redujera los impuestos, pero luego consultó a los jóvenes y ellos le dijeron: oye, ¿sabes a dónde mandarlos? Y él les dijo en el versículo 14: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Yo voy a ser peor. Y entonces Israel lo rechazó a él como su rey y tomaron al hombre que había sido lo que nosotros hoy llamaríamos el primer ministro de Salomón. Su nombre era Jeroboam y lo hicieron a él el rey y fijaron la capital en la ciudad de Samaria, al norte de Jerusalén, algunas cuantas millas al norte de Jerusalén, y rechazaron a Roboam como su rey. En ese entonces, la tribu de Judá se separó de Israel y se convirtió en el reino de Judá. Tomaron un nuevo nombre y se llamaron el reino de Judá. La tribu de Benjamín se les unió porque estaban cercanos a él en territorio. Y lo primero que el nuevo rey Jeroboam hizo fue cambiar las fiestas santas anuales del mes séptimo de Israel, que era la fiesta de los tabernáculos, al octavo mes. Y también cambió el séptimo día de la semana, o el día sábado, del séptimo día al octavo día, que era el domingo o el primer día de la semana, el principio de la siguiente semana. Entonces se hizo una gran división. Ahora, lo siguiente que hizo el rey Jeroboam fue que expulsó a todos los levitas, que eran la tribu del sacerdocio, eran los más educados, eran los más altamente educados, los más afluentes en Israel, porque él tenía miedo que ellos dirigieran al pueblo de vuelta al rey Roboam y él perdería el trono. Entonces la tribu de Leví se unió a Judá también, y las tres tribus de Judá, Benjamín y Leví llegaron a ser conocidas como el reino de Judá. No eran Israel, eran el reino de Judá. Ahora, durante el tiempo hubo 19 reyes y 7 dinastías, y los reyes de Israel continuaron rebelándose contra su Dios, el Creador. Y por último, Dios se los había advertido que los echaría fuera de la tierra, y finalmente lo hizo. Y podemos ver la historia de lo que pasó en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 5. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria. Era la capital de Israel, en la tierra de Israel. En aquel entonces toda esa área se llamaba Samaria, y estuvo sobre ella 3 años, del año 721 al 718 antes de Cristo. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel, ahora no a los judíos, sino a Israel, cautivo a Asiria, y los puso en Ala, en Abor,
junto al río Gozán, bueno, se encontraban en las áreas sureñas del mar Caspio, en esas áreas costeñas, en las ciudades de los medos. El Eterno, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino la tribu de Judá, o el reino de Judá. Se quedaron con su capital en Jerusalén, y eso fue todo lo que quedó de Israel en Palestina, en esa tierra originalmente llamada la Tierra Santa. Continuando en el versículo 23, hasta que el Eterno quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel, ahora no los judíos sino Israel, fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Esto es el día en que se escribió esto. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. En otras palabras, el pueblo llamado Israel fue quitado de su tierra. Ellos moraban en la tierra llamada Samaria, y solo el reino de Judá permaneció en Judea, o en la tierra alrededor de Jerusalén. Pero Samaria estaba en el norte de Palestina, y ellos fueron llevados de sus granjas, de sus ciudades, de sus hogares, hacia las costas sureñas del mar Caspio. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, gente gentil de otras ciudades de allá, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Ahora, ellos eran los que eran llamados samaritanos en los tiempos de Cristo, por los judíos en la época de Cristo, por los del reino de Judá. Y a ellos es a los que Cristo vino, a los suyos, y Cristo mismo era de la tribu de Judá, y él vino a los suyos, quienes no le recibieron. Entonces, en el versículo 18, la nación Israel finalmente perdió su identidad, fue llevada o echada fuera por Dios, y perdieron su identidad y llegaron a ser conocidas como las 10 tribus perdidas de Israel. Dios, por lo tanto, había hecho un pacto eterno con Israel. Se encuentra en Éxodo 31. Él hizo un pacto con ellos que era por toda la eternidad. Un pacto eterno con todo Israel. Y esto lo hizo antes de que hubiera esta división entre Israel y Judá. Eso se remonta a los días de Moisés. Les quiero leer ese pacto en Éxodo 31, comenzando en el versículo 13, donde Dios le dice a Moisés: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico, o que yo soy el Eterno que os aparto de entre todas las naciones. Santificar quiere decir apartar. Por tanto, continúa la escritura, versículo 16, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Entonces era perpetuo para nunca terminar. A propósito, déjeme mencionar, este era un pacto que no era parte del antiguo pacto. Fue hecho después de que el último pacto había sido firmado, sellado y ratificado por sangre, como leemos en Éxodo 23 y 24.
Y ahora estamos aquí en Éxodo 31, versículo 17. Señales para siempre entre mí, esto es Dios y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ahora, una señal es una marca que identifica. Un mercader, por ejemplo, pone un letrero fuera de su establecimiento. Puede que diga mueblería de Jones y compañía. El letrero nos dice, identifica quién es el dueño, Jones y su compañía. ¿Y qué es? Es una mueblería. O puede que diga farmacia o el tipo de establecimiento que sea. Entonces, fue hecho un pacto eterno y no es parte del antiguo pacto que fue abolido en la cruz. Es otro pacto separado que es eterno y que de hecho continúa hasta el día de hoy. Si es que uno sabe quién es Israel. Ahora, la nación principal, Israel, perdió su identidad y el pueblo de Judá, de las tribus de Judá, Leví y Benjamín permanecieron y se quedaron en la tierra de Palestina. Después ellos fueron llevados a Babilonia. 70 años más tarde, una colonia fue enviada de vuelta a Jerusalén para reconstruir el templo que había sido destruido por el rey Nabucodonosor de Babilonia como en el año 585 a.C. Pero la nación de Judá mantuvo su identidad porque ellos mantuvieron el sábado, el reposo cada séptimo día, porque era la señal que los identificaba a Dios, porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra y reposó en el séptimo día, y la creación es la prueba de Dios, y la creación identifica a Dios y quién es Dios. Y por tanto, identifica a Dios para ellos y los identifica a ellos, no solo para Dios, sino para el mundo. Ahora, los judíos conservaron la señal del sábado y hoy ellos suponen que son Israel porque guardan el sábado. Y sin embargo, ellos son únicamente Judá y no Israel. E Israel fue llevado fuera y se perdieron porque perdieron el sábado. Ellos no conservaron el sábado. Ellos se volvieron al octavo día, lo cual se convirtió en el primer día de la semana o el domingo. Ahora, después del año 718 a.C., la mayoría de Israel y Asiria se mudaron hacia el noroeste, se mudaron de las costas sureñas del mar Caspio, y para cuando los judíos fueron llevados a Babilonia, ellos ya se habían mudado hacia el noroeste. Ahora, los asirios se asentaron en la tierra llamada Alemania el día de hoy, y los alemanes de hoy tienen sus raíces en la antigua Asiria. Ellos no lo saben, ellos no saben quiénes son. Mientras tanto, las 10 tribus de Israel se mudaron hacia el noroeste de Europa y hacia las islas británicas. Están muy bien identificadas el día de hoy, y especialmente los del norte de Francia son los descendientes de la tribu de Rubén. Los británicos son los descendientes de José, y José en realidad se dividió en 2 tribus, Efraín y Manasés. Ahora, los británicos eran una nación colonizadora, colonizaron por todas partes del mundo, y eso se encuentra en la historia y llega hasta nuestros tiempos. Y no ha sido sino hasta recientemente que Gran Bretaña ha perdido muchas de sus colonias, pero poseyeron India, la mayor parte de África y países por todas partes del mundo, hasta que finalmente se hizo rica de esa manera. Era una nación colonizadora y la Biblia dice que iba a perder su primera colonia. La primera colonia de Inglaterra emigró a los Estados Unidos y está identificada, si usted lo estudia cuidadosamente, y hay muchos textos y pasajes en diferentes lugares de la Biblia como los descendientes de la tribu de Manasés.
una de las 12 tribus del antiguo Israel y parte de las 10 tribus perdidas de Israel que perdieron su identidad y que ni siquiera saben que son Israel y creen que son naciones gentiles, y el mundo también. El mundo no sabe cuáles son sus raíces o de dónde vinieron, porque ellos se perdieron su idioma. Ahora encontramos que hablan el idioma inglés. Claro está, el idioma inglés no existía en aquel entonces, 700 años antes de Cristo, y los asirios se habían establecido en Alemania. Todo esto es algo increíble que nos da las raíces y la historia de nuestros propios pueblos, de dónde venimos, quiénes somos, y podemos trazar nuestra identidad hasta el remoto pasado, tal como las otras naciones, hasta el primer ser humano creado, Adán, y su esposa que Dios hizo de él y para él, llamada Eva, y toda la humanidad ha venido de ellos. Y podemos entonces trazar nuestra identidad hasta el antiguo pasado. Ahora, he escrito un libro que a través de muchos años ahora ha ido a, bueno, iba a decir millones de personas, no recuerdo exactamente cuántos millones, no creo que llevamos la cuenta del número exacto, pero este folleto, Los Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía, millones de personas lo han leído. Es el libro que más hemos enviado desde que lo publicamos y ya tiene bastante tiempo que ha sido anunciado en este programa y lo voy a anunciar otra vez y les dará información sorprendente acerca de nuestros ancestros, de sus propias raíces, de dónde viene usted. Y no solo eso, le dará a usted la clave para entender la profecía bíblica y les dirá lo que dice la profecía bíblica que va a suceder a los Estados Unidos en los próximos varios años. Ahora, usted se preguntará, ¿hacia dónde nos dirigimos ahora? El mundo está en problemas y los Estados Unidos están en muchos problemas y todo está escrito en la Biblia y uno no puede entender sin este conocimiento acerca de nuestra identidad, nuestras propias raíces, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. El folleto es Los Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía. Ahora no hay costo. Todo lo que usted tiene que hacer es solicitarlo. Es un libro totalmente ilustrado, contiene muchas páginas y no solo identificará a usted y le dará la clave para entender todas las profecías, sino que específicamente señala a los Estados Unidos y dónde estamos mencionados como naciones. Esto es los Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía bíblica y qué va a pasar en los próximos varios años. Y lo que ya sucedió a Gran Bretaña está registrado ahí a propósito. Y al mismo tiempo les quiero mandar este otro folleto titulado ¿Dónde está la verdadera iglesia hoy? Hablé de esto en programas recientes. La verdadera iglesia de Dios ha tenido grandes dificultades, ha sido una iglesia perseguida y grandes iglesias falsas se han levantado, pero Jesucristo dijo que las puertas del Hades nunca prevalecerían contra su iglesia y todavía existe hoy. ¿Dónde se encuentra? Este folleto se los dirá. Ahora también la mejor revista del mundo es publicada por nuestra organización llamada La Pura Verdad. He aquí la edición más reciente y a propósito, por primera vez con este número, con esta edición, finalmente hemos alcanzado la circulación de 7 millones de copias al mes. Y aquí se les habla acerca de las Olimpiadas en esta edición porque vienen a Los Ángeles. Comienza con un artículo editorial de parte mía y luego habla de las Olimpiadas, el espejo de la humanidad. Hay algo acerca de las Olimpiadas que usted necesita conocer, la historia. He aquí otro artículo, Más que un monarca, acerca del rey y la reina de Tailandia. Es una historia interesante lo que ellos han hecho por su nación. Luego otro artículo, las noticias de mañana, el día de hoy.
Y esto se refiere a la profecía bíblica. La profecía es decir o predecir lo que va a pasar antes de que suceda. Ustedes reciben las noticias del futuro hoy. He aquí otro artículo. ¿Qué ha pasado con la competencia limpia? Y esto tiene que ver con las Olimpiadas también. ¿Qué pasó con el deporte limpio? Y otro artículo en persecución de la excelencia. Y tiene que ver con entrenamiento en las Olimpiadas. Y a propósito, muchos de los atletas que están entrenándose ahora se están entrenando en el Colegio Ambassador en Pasadena. He aquí otro artículo. Sí, las palabras pueden lastimar. Usted puede lastimar a las personas con sus propias palabras. Esto es algo que usted necesita entender. Es muy importante. He aquí otro artículo. Un plan de beneficencia pública con corazón. Y aquí se nos muestra qué sería eso, cómo sería. He aquí otro artículo, el día del ataque en la Segunda Guerra Mundial, la historia no contada, fue la batalla que ganó la Segunda Guerra Mundial y no tuvo que ver nada más con el poder de los aliados, sino que Dios mismo determinó el resultado de esa guerra. He aquí noticias que le van a sorprender. La Pura Verdad es la revista más importante, la revista más fina en el mundo y no hay costo de suscripción, no es una revista nueva. Ya nos encontramos en nuestro 50º aniversario y es la única revista en el mundo que yo sepa que nunca ha aumentado el precio de suscripción. El precio de suscripción es cero. Usted no tiene suficiente dinero para comprarla. Pero usted se puede suscribir simplemente escribiendo o llamando por teléfono y solicitando su suscripción totalmente gratuita. Simplemente envíen su solicitud a mí, Herbert W. Armstrong, Pasadena, California. Es todo el domicilio que necesitan. Herbert W. Armstrong, Pasadena, California. El código postal es 91123. O simplemente vayan al teléfono ahora mismo y llamen al 1-800-423-4444. Esto es, marcan el 1-800-423-4444. Es una llamada gratuita. Entonces, hasta la próxima vez. Yo soy Herbert W. Armstrong. Adiós, amigos. Para solicitar la literatura gratuita ofrecida en este programa, escriban a Herbert W. Armstrong, Pasadena, California, 91123, en Canadá, Box 44, Vancouver, BC, o en el área continental de los Estados Unidos, incluyendo California, pueden marcar este número gratuito, 1-800-423-4444. En Alaska y Hawái únicamente llamen al 1-818-304-6111. Si las líneas están ocupadas, por favor, llamen de nuevo. El programa anterior y toda la literatura fueron producidos